Conocida como la ciudad de las nieves eternas y de los caballeros, Mérida es una localidad que recibe cada día a turistas de diferentes zonas de Venezuela y el mundo que aman recorrer sus montañas y hacer andinismo en sus picos. En el programa de hoy te mostraré la oferta turística que ofrece esta urbe a los viajeros del mundo. Acompáñenme. Visitar Mérida es sumergirse en una ciudad donde la buena atención y el saludo cordial de sus habitantes están a la orden del día. El rico frío de las montañas y sus picos nevados te reciben la mayoría de los meses del año. Pasear por sus plazas, visitar el interior de la catedral y caminar en sus calles empinadas cargadas de opciones gastronómicas es una experiencia muy amena. Por ello, no hay mejor manera de comenzar el paseo en la ciudad de los caballeros que realizando sus city tours. Llegamos hasta la sede de la agencia Pachamama, donde nos encontramos con nuestro guía Jorvi Rodríguez, con quien emprendimos el viaje hacia el mercado artesanal de Mérida. Pintoresco, pulcro, lleno de artesanía y dulces típicos andinos, así es el mercado artesanal de Mérida. El mercado principal, lo primordial es el levantón andino, que es muy famoso. Todo el mundo viene a probar el famoso levantón andino. Y aquí en el primer piso tenemos artesanías de todos los tipos. Tenemos 3 pisos, 2 pisos de artesanía y el último piso es de gastronomía, es la gastronomía de acá de Mérida. Ahí vas a conseguir todos los platos típicos y a unos excelentes precios. Visitar el mercado artesanal de Mérida es sinónimo de probar un levantón andino, o por lo menos eso es lo que piensan los habitantes de la zona. Yo probé por segunda vez esta bebida energizante y rica en vitaminas y la sigo recomendando. Como siempre está rica. Es una bebida afrodisíaca con 20 ingredientes aproximadamente, ¿verdad? Que constan entre nestún, azúcar, huevos de gallina, huevos de codorniz, huevos de bagre, ojos de buey, mora, lechosa, melón, piña, chuchuguazo y 7 licores secretos y el secreto de la casa. Los dulces abrillantados, el dulce de leche, los gorros y guantes tejidos forman parte de los productos que encontrará el viajero en el mercado de Mérida. Visitar este centro artesanal es una de las mejores experiencias que tendrá el turista. Dulces, artesanía, franela, de todo un poquito tenemos nosotros. El dulce de leche, tiene el abrillantado, los bocadillos, turrones. Aquí el merideño juega mucho con los sabores. Aquí hay un dicho que si vino a Mérida y no vino al mercado es como no haber venido. El mercado de Mérida es uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad. En él se concentran los sabores tradicionales andinos, la artesanía y el sentir del merideño. La heladería más famosa de Venezuela por su inverosímil oferta es la heladería Coromoto. Con sus más de 800 sabores, sigue cautivando a propios y visitantes con sus helados. Propuestas que van desde el pabellón criollo en honor al plato tradicional venezolano hasta los tradicionales coco, chocolate o fresa. La diferencia en estos productos es que son preparados sin aditivos químicos ni conservantes. Nosotros tenemos tantos sabores, no podemos decirle, por ejemplo, un sabor específico que la gente pida, pero se le recomienda a la gente, por ejemplo, el jojoto con queso, le llamamos la cachapa fría. Le recomendamos también el pabellón criollo, que está hecho con helado de caraota, de queso, de plátano, de arroz. O también cuando tenemos helados de marisco, podemos recomendar la cazuela de marisco, que lleva cualquier marisco.
Coromoto es una heladería que ha sido acreedora de un récord Guinness por la original idea de su dueño Manuel da Silva. Pero el mejor récord que mantiene este lugar es seguir cautivando a los habitantes y viajeros que la consideran una visita obligada en la ciudad de Mérida. Seguimos disfrutando de la ciudad de los caballeros. El Parque Chorros de Milla es una excelente alternativa de esparcimiento familiar. La caudalosa cascada Tibisay recibe a miles de visitantes que acuden a conocer los ejemplares de especies nacionales e internacionales que habitan en el zoológico. El turista que venga para acá, para el Parque Chorros de Milla, no solamente va a disfrutar de una colección de fauna que tenemos dentro de nuestras instalaciones, sino que también va a disfrutar de un paisaje bastante natural, ¿sí? Conformado pues, por lo que tengo incluso a mis espaldas, que es una red de cascadas que cruza todo lo largo del zoológico. Un disfrute completo para el visitante porque le va a ofrecer tranquilidad, un espacio de paz para venir a disfrutar con la familia y pues para venir a observar animales que se encuentran dentro de nuestro territorio nacional y pues obviamente representantes de fauna de otros países del mundo. El cóndor, el ave emblema de los Andes venezolanos y que está en peligro crítico de extinción, es uno de los ejemplares más visitados en el Parque Chorros de Milla. Dentro de nuestra fauna andina tenemos al cóndor de los Andes y tenemos al oso frontino. Tenemos representantes también de la fauna de otros países, como es el caso del dromedario, los tigres de Bengala. También tenemos una colección de felinos endémicos del territorio nacional, pumas, tenemos onzas, tenemos cunaguaros, ¿sí? Y obviamente la sección de los primates, representación bastante amplia de los primates de acá del país. Un lugar para estar cerca de la naturaleza, rodeado de hermosas cascadas y para disfrutar solo o acompañado, así es el Parque Chorros de Milla en Mérida. Muy cerca del teleférico de Mérida, a 300 metros de la estación Barinitas, se encuentra el restaurante Cafia, un lugar familiar donde la comida tradicional andina es la principal propuesta culinaria que se les ofrece a los comensales. El plato es muy típico, ¿verdad? Un plato que tiene combinaciones de colores, tiene vegetales de todos los tipos de vegetales, ¿verdad? Tiene verde, tiene rojo, tiene anaranjado. Aparte de eso tiene salsas blancas, salsas rojas. Al llevarlo al gratén pues toma otro tipo de figura y eso es lo que hace que el plato realce al consumidor y eso pues llama la atención. Comida tradicional andina, platos internacionales, postres y más usted conseguirá en el restaurante Cafia en Mérida. Amaneció y desde el balcón de la posada veíamos cómo pasaban las cabinas del teleférico, anunciando que en pocos minutos comenzarían las actividades. Salí tempranito a formarme en la fila que hacen los visitantes y turistas en la estación Barinitas para subir a conocer las maravillas que guardan las diferentes estaciones del teleférico Mucumbarí. El proceso fue bastante rápido. Una chica muy atenta me vendió las entradas del grupo, las cuales poseen un código QR que te permite ingresar a las diferentes estaciones del teleférico. Mucha expectativa y ansiedad se percibía en el ambiente y no es para menos. Esta es una de las obras más esperadas por los venezolanos, ya que permaneció cerrada al público durante 8 años, luego que en el año 2008 cesaron sus actividades para iniciar la construcción de este nuevo sistema de cabinas. Las instalaciones superaron mis expectativas. Es una infraestructura moderna que le permite al viajero nacional e internacional disfrutar de diferentes experiencias en cada estación. La primera buena impresión me la llevé de la estación número 1 Barinitas, pues posee una extensa oferta gastronómica y de tiendas que complace los diferentes gustos de los turistas. Llegó el momento de ascender y fuimos en compañía de uno de los guías del teleférico Mucumbarí, quien en esta ocasión fue Aureliano Rosales. Las cabinas son bastante cómodas y tienen una capacidad máxima de 60 pasajeros.
La segunda estación en visitar fue La Montaña. Ubicada a 2.436 metros sobre el nivel del mar, en esta estación el visitante podrá adentrarse en la montaña a disfrutar de los senderos de selva nublada. Bienvenidos al sendero de selva nublada, Camino de Hojarasca. En este sendero de selva nublada queremos destacar la importancia de la selva nublada como bosques de montaña extremadamente húmedos, donde una gran cantidad de masas de aire provenientes de las tierras más bajas se condensan debido a la temperatura o a las bajas temperaturas que se encuentran aquí. Eso hace que tengamos una constante nubosidad en las selvas nubladas andinas. Es importante destacar que en el suelo del bosque tenemos una gran cantidad de hojarasca, ¿verdad? Donde pequeños microorganismos descomponedores la transforman en nutrientes que son reabsorbidos por las raíces de los árboles. En las selvas nubladas tenemos musgos, líquenes, que son parte importante de este ecosistema. También muchas plantas epífitas y parásitas. Las epífitas, como las orquídeas, nos hablan acerca de cómo ellas se posan sobre su hospedero sin generarle ningún daño. En el caso de los líquenes, en la zona de páramo, son uno de los seres vegetales más resistentes que hay sobre la faz de la Tierra. ¿Por qué? Porque pueden sufrir cambios de temperatura bruscos, estar congelados y de repente llevar bastante radiación solar y no tener ningún problema. Seguimos ascendiendo en el teleférico de Mérida y subimos a 3.452 metros sobre el nivel del mar. El frío aún es agradable y la vista del Parque Sierra Nevada es una belleza. Llegamos a la estación La Guada para caminar los senderos y acariciar la suave textura pero súper resistente de los frailejones. Sí, la fauna del páramo es muy rica en su diversidad y endemismo. Tenemos muchos mamíferos, por ejemplo tenemos el conejo de páramo y también tenemos algunas aves. En particular tenemos el ciote de páramo, que es una paraulata que es propia de esta zona. La podemos identificar porque el macho tiene un anillo ocular naranja, la hembra no lo tiene. Y bueno, tenemos muchas águilas. También tenemos en esta zona el cóndor del páramo, que nos visita migrando desde países como Colombia y Ecuador. Y bueno, tenemos una gran cantidad de biodiversidad que hace del páramo una zona muy particular. Salimos de los senderos del ecosistema andino para subir un poco más y llegar a la cuarta estación del Mucumbarí llamada Loma Redonda. Ubicada a 4.045 metros sobre el nivel del mar, en esta parte del Parque Sierra Nevada existen trochas y senderos que son utilizados por los habitantes de comunidades aledañas que se dedican principalmente a la agricultura como actividad económica. Estos pobladores ofrecen paseos por los caminos agrícolas a los viajeros que desean conocer más de cerca las costumbres andinas. Bueno, aquí se hace viaje de aquí, de estación de Loma Redonda a Los Nevagos. Son 6 horas de camino. Si el viajero desea hacer senderismo o escalada, la estación Loma Redonda permite la práctica de estas actividades recreativas, siempre que se tramite a través de Imparques los permisos necesarios para dicha actividad. En esta estación podemos disfrutar de lo que es el recorrido hacia el mirador de mirador de Macizo de Bolívar, donde podemos apreciar también lo que es la laguna de los Anteojos, una laguna de origen glaciar. También tenemos el recorrido, lo que es el Bosque de los Coloraditos, donde también durante ese recorrido podemos realizar lo que es el paseo en mulas. Durante ese recorrido también se llevan a cabo lo que es una cuadra escalada. También tenemos un sendero, lo que como llamamos nuevamente, les repito, el Bosque de los Coloraditos. También vamos a tener lo que es el recorrido hacia la laguna. Vamos a tener lo que es paseos en bicicleta de montaña, donde se van a llevar a cabo aproximadamente de 1 kilómetro. Y también el descenso de bicicletas desde la estación Loma Redonda hasta la estación La Guada. Retomamos la estación Loma Redonda para subirnos en la cabina y llegar al Pico Espejo, la quinta y última estación del teleférico Mucumbarí.
A 4.765 metros sobre el nivel del mar, esta estación es la más alta. Durante nuestra visita, una hermosa nevada escarchada nos alegró el día. Uno de los fenómenos que tendrá la oportunidad de disfrutar el turista si tiene la suerte de que cuando visite la quinta estación del teleférico Mucumbarí haya una nevada tipo escarcha como la que estamos disfrutando el día de hoy. Este es uno de los teleféricos más grandes de Sudamérica y está en Venezuela. La invitación es que venga a conocerlo, a disfrutarlo, a mantenerlo, pero sobre todo a conocer el Parque Nacional Sierra Nevada, a conocer su fauna, conocer su flora y conocer los senderos donde va a poder hacer turismo de aventura, turismo rural comunitario y también turismo de naturaleza, conocer los diferentes tipos de bosques y también los diferentes tipos de flora que va a poder disfrutar acá en el Parque Nacional Sierra Nevada. En la estación Pico Espejo el visitante debe ser cauteloso, ya que la falta de oxígeno puede afectar su buen desempeño físico. Se recomienda hacer el paseo por los senderos de manera calmada para evitar la fatiga. En este lugar, los amantes de los deportes extremos de montaña consiguen un escenario ideal para la práctica de estas actividades. Nos encontramos en Pico Espejo, a una altitud de 4.765 metros sobre el nivel del mar. Es en este punto, en la estación Pico Espejo, desde donde parten las excursiones enmarcadas en Turismo Aventura, el nuevo concepto Mucumbarí. Una vez tramitado el permiso con el Instituto Nacional de Imparques, podemos, en la guía de un compañero calificado, poder tener nuestros recorridos en la alta montaña, caminatas, trekking, que nos van a permitir llegar a la base del Bolívar. Otra caminata nos va a permitir llegar al Esporo Miranda. Y finalmente tendremos la caminata que nos conecta la estación Pico Espejo con la estación Loma Redonda. Este es un recorrido de aproximadamente unas 2 horas y media, 3 horas de recorrido para llegar finalmente a la estación Loma Redonda. Es de interés destacar que en este recorrido podemos ver el famoso colibrí de páramo, el chivito de páramo. Entonces los invitamos a que disfruten de la caminata en la alta montaña que les ofrece Mucumbarí. El teleférico Mucumbarí se promociona como el parque temático natural más grande de Sudamérica. Más allá de las hermosas panorámicas que disfrutará el visitante desde las cabinas, el Parque Sierra Nevada y sus ecosistemas es un paraíso digno de recorrer en todas las estaciones del teleférico. Seguimos disfrutando del Estado Mérida. Una de las atracciones más recientes del parque temático La Venezuela de Antier es la estación Parque Natural y los estados Carabobo y Yaracuy, un lugar que te permite conocer de cerca la cultura y tradiciones de estas regiones venezolanas de hace 100 años atrás. Comenzamos el recorrido en la estación Parque Natural. Hermosos avestruces son los primeros en recibirte, hasta llegar a los potreros donde el pasajero conocerá un poco más sobre la ganadería local y el ave emblema de los Andes venezolanos, el cóndor. Ese es el animal más volador, más grande del mundo, ¿verdad? Y aquí lo tenemos, fíjate, esa estructura, ese mide 63 metros de largo y 36 de ancho. Podemos entrar al cóndor y ver todos sus órganos, ¿verdad? Ellos están a 4.000, 5.000 metros de altura. Es un animal
que está en extinción, por eso se hizo el homenaje al cóndor para más o menos mostrarle a la gente lo que ha sido el cóndor. Mejoramiento de la carga genética y el proceso de inseminación artificial en el ganado vacuno son parte de las labores que se enseñan en los potreros del Parque Natural La Venezuela de Antier. Se le explica al turista lo que es la inseminación. Como se sabe, pues aquí hay otro manejo. Esta es una producción de leche, entonces necesitamos tener mejores animales cada vez que nazcan. Para eso se hace la inseminación, porque se hace un trabajo que se hace anual. Ahí depende del defecto que tenga la vaquita, pues se selecciona el toro apropiado para corregir el defecto de la vaca. Por eso es que se hace para ir organizando la genética y tener mejores animales. Del ganado vacuno nos trasladamos a los aprestos, lugar que sirve de criadero para las cabras y chivos. Allí conocimos en detalle todo el uso que se le da a la carne, piel, pelos y vísceras de este animal. Por acá estamos en lo que es el aprisco papatrino. Un aprisco es el lugar donde se resguardan las cabras de la lluvia. El que tenemos acá es seleccionado para padrote en un futuro. Los padrotes en realidad pues pertenecen a este corral, pero ahorita los tenemos en temporada de monta. Cuando pasemos a ver las hembras, pues les voy a decir cuáles son las razas y cuáles son los padrotes. Son 4. El alimento de ellos debe ser pasto deshidratado, alimento concentrado y agua. Los pisos negros que tenemos acá, eso es para que el estiércol pueda pasar fácilmente, igual que el orine. El amoníaco de ellos es fuerte y puede afectar sus propias vías respiratorias. El estiércol se recoge diariamente y se lleva a la canoa que está allá. Ahí tenemos unas lombrices californianas. Ellas procesarían el estiércol y el pasto y lo convierten en lo que sería abono. Humus líquido y humus sólido que es utilizado para acá, para los potreros de la finca. De una cabra no le podemos dejar perder nada porque con las cornamentas se elaboran flautas, las pezuñas van a la parte artesanal. Del cuero se hacen correas, zapatos, carteras. La carne es excelente, igual que la leche. La leche es comparada con la leche materna. Los doctores la recomiendan más por lo que es baja en lactosa y contiene mucho más proteínas y vitaminas que la leche de vaca. Seguimos en el Parque La Venezuela de Antier conociendo las bellezas del Parque Natural. La zona dedicada a Estado Yaracuy le brinda la oportunidad al visitante de conocer la arquitectura, costumbres y tradiciones de los estados ubicados en la región occidental del país. Este pueblo fue construido por el señor Alexis Montilla con la finalidad de que sirva como posada en un futuro hacia los visitantes. Igualmente en la espesura de la montaña pueden apreciar la representación de la montaña de Sorte, donde está una escultura de María Leonza, que lo pueden visualizar con un binocular. También tenemos la representación de una casa que se llama Aroa, que es una réplica de la casa colonial del centro occidental del país, que su característica principal es el patio central con altas columnas. Y también tenemos una pintura donde se aprecia esa misma estructura. Observación de avestruces, una estatua habitable dedicada al cóndor andino, así como el aprovechamiento del ganado vacuno y caprino, son algunas de las atracciones que disfrutará el viajero en el Parque Natural de La Venezuela de Antier. Ubicada cerca del centro de la ciudad de Mérida, la posada Casa Sibana es una excelente opción de hospedaje para los grupos familiares, las parejas y los grupos de amigos. Esta casa de estilo colonial, acogedora y atendida por sus propios dueños, le ofrece confortables habitaciones matrimoniales y grupales a los viajeros, además de unos suculentos desayunos incluidos en las tarifas de hospedaje. Es una posada muy familiar, es un concepto muy acogedor, pequeño, pero es muy agradable, a la gente le gusta mucho, incluimos los desayunos son muy típicos, autóctonos nuestros de acá de Mérida. Tenemos, la atención es personalizada porque generalmente estamos acá siempre con nuestros huéspedes, recibiéndolos, orientándolos en todo lo que tenga que ver con el turismo de la ciudad, con los parques temáticos, ahora con el teleférico. Somos unos pequeños, también servimos de guía porque ubicamos
traslados para llevar a nuestros huéspedes al páramo. En especial el páramo es el tour que más ofrecemos o el que el huésped le gusta hacer más porque es un paseo de todo un día por todo nuestro páramo hasta llegar a Pico Águila, Laguna de Mucubají y retornar. Llegó la noche y la ciudad de Mérida ofrece una amplia oferta gastronómica y de cafés ideales para una tertulia entre amigos, disfrutar de un rico cóctel con tu media naranja o compartir en familia. En el centro comercial Piedemonte está ubicado Fraga Café, un lugar moderno, versátil y con una propuesta culinaria de autor que cautiva a turistas y habitantes de esta región andina. Uno de los platos más emblemáticos ahorita que se ha convertido en emblemático ha sido las hamburguesas, ¿no? Y más porque, bueno, pues, o sea, como que le ponemos mucho amor a las hamburguesas, desde el pan que lo hacemos en casa, que si las cebollas caramelizadas, la carne, pues, o sea, pues siempre tratamos de que sea algo muy especial, ¿no? Lo que son las hamburguesas como tal. Todos son buenos, pero las hamburguesas siempre se han convertido como en, o sea, como en lo más esencial aquí en Fraga, o sea, como lo principal. El estilo de Fraga Café es novedoso y muy agradable. Cada detalle fue diseñado por Alejandra Ramírez, una de las socias. Es una joven emprendedora que cree en el suelo merideño y sigue invirtiendo sus ideas modernas y de buen gusto para ofrecer un excelente servicio a los turistas nacionales e internacionales. Fraga Café tiene un concepto muy europeo, es algo adaptado a la ciudad de Mérida, pero en realidad nuestra inspiración es muy europea. Usamos muchos elementos de madera, incorporamos también elementos contemporáneos. Lo importante en este espacio es que todos quienes nos visitan se sientan como a gusto, como en casa, que disfruten del momento, que en realidad se cumpla nuestro concepto, ser un obsequio para sus sentidos. Bueno, en realidad es un lugar para compartir, es un concepto adulto contemporáneo, más sin embargo no tenemos un límite para la edad de las personas que nos visitan. Pueden venir desde adolescentes, niños, las personas con sus familias y compartir un momento. Puede ser durante el día o durante la noche, de repente antes de incorporarse a la rumba o algún momento nocturno. Mérida es una ciudad pujante, moderna, de gente amable, sencilla y emprendedora, que sigue creyendo en su tierra y apuestan por un buen turismo. En ella el visitante conseguirá hermosos picos nevados, el imponente teleférico Mucumbarí, su inigualable páramo y una oferta hotelera y gastronómica que es muestra de un país que cree en el desarrollo. Yo soy Maylin Ávila y te invito a disfrutar de esta tierra de gracia.